La práctica del deporte es un elemento primordial en la formación física integral del ser humano, pues sin duda el ejercicio contribuye eficazmente en la mejora de la salud, en mejorar la calidad de vida y coadyuva de manera significativa en el optimismo, da fuerza emocional, física y mental a las personas. Paralelamente, el deporte tiene una función social que permite a los individuos de diferentes grupos sociales interrelacionarse, compartir ideas y concepciones acerca del desarrollo personal, acerca de lo que el deporte contribuye al desarrollo de grupo, a la solidaridad de grupo y al compromiso de convivencia con la sociedad. Además, el deporte también es un fuerte transmisor de valores que se transmiten a través de cada una de las disciplinas que se practican, los valores de la sana competencia, del trabajo en equipo, el desarrollo del esfuerzo, de lo que es la justicia y la honestidad. El individuo aprende a conducirse sin duda a través del deporte, aprende a sentir, aprende a pensar y a responder también de acuerdo a un determinado fin, de acuerdo a un determinado objetivo en su disciplina. Su práctica diaria ayuda sin duda a desarrollar su personalidad. La continuidad en la práctica de un deporte se constituye en un acompañante del desarrollo y del crecimiento de las personas e, insisto, de lo colectivo y en beneficio de la sociedad. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y en producción, en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ha preparado la serie de televisión Deporteando a Fondo, con el propósito de promover el deporte como competencia, el deporte como elemento para la salud y el deporte como práctica recreativa. El público que nos siga en esta transmisión conocerá a través de esta serie cómo se involucran diferentes disciplinas científicas, médicas, disciplinas sociales y humanísticas en el desarrollo intencional de la práctica de cualquier disciplina deportiva, ya sea a través de un enfoque recreativo o, insisto, a través de un enfoque de competencia. En la universidad es bien conocido el trabajo multidisciplinario que se necesita para impulsar o para desarrollar el deporte. Sin embargo, el público en general, es decir, nuestra comunidad, los profesionistas, las amas de casa, los niños, los adultos, desconocen todo lo que hay detrás del deporte como actividad institucional y asumen que un buen entrenador es aquel que practicó con éxito algún deporte, desvalorizando así la intervención que hay de tantas áreas del conocimiento para fomentar, para promover liderazgos o talentos deportivos. La Universidad Nacional Autónoma de México debe contribuir a la transición hacia una sociedad sustentada en el conocimiento, como eje para el desarrollo económico y para el progreso de la sociedad moderna. Por ello, a través de esta transmisión, esperamos aportar lo que es el conocimiento, la base sistémica de conocimiento que está detrás del sistema del deporte. En el primer programa se presentará el trabajo que realizan las ciencias aplicadas al deporte, bajo el título de la activación física al deporte, la biomecánica y la movilidad del cuerpo. Incluye el conocimiento de la medicina, por ejemplo, la importancia del ritmo cardíaco, de la psicología y las emociones. También veremos lo que es la recreación, el tiempo libre y el ocio asociado a la actividad física, a la actividad deportiva, así como también los temas de la nutrición, la obesidad, por ejemplo, como consecuencia de la inactividad física o de un desarrollo en bajo nivel del metabolismo
y como un tema que nos preocupa, que trae consecuencias de enfermedad crónica y de enfermedad prolongada. Todo esto involucrado en un solo tema, el deporte. Mediante 6 programas se darán a conocer los deportes que se practican en la universidad desde un enfoque competitivo, ya sean individuales o colectivos, y se presentarán estos de manera didáctica para ustedes, organizados deportes de raqueta, como el tenis de mesa, deportes de combate, por ejemplo, donde veremos el taekwondo, el karate, la lucha, el box, el deportes de arte y competencia, donde se incluye el baile deportivo, el deportes de marcas y tiempos, donde veremos el tema de atletismo, la natación, el deportes de conjunto, fútbol, básquetbol, voleibol. Los siguientes 5 programas van a estar dedicados cada uno a la descripción de cada uno de estos deportes, de acuerdo a la clasificación antes mencionada, pero sobre todo destacar la relación que tienen las disciplinas académicas y científicas en el ámbito de cada una de las disciplinas del deporte. Bienvenidos sean ustedes a la serie de televisión 2011 Deporteando a Fondo, que transmite la Universidad Nacional Autónoma de México, que produce la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia a través de los expertos, especialistas, de los académicos, de los científicos que se encuentran detrás del sistema del deporte de nuestra universidad. Bienvenidos sean ustedes a la serie. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen y le doy la más cordial bienvenida al inicio de esta su serie Deporteando a Fondo, una coproducción entre la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Este primer programa, cuyo título es De la actividad física al deporte, y le quiero recordar que el objetivo de esta serie es que ustedes, nuestro querido público, conozcan y reconozcan cómo intervienen diferentes disciplinas para lograr conjuntamente el adecuado desarrollo del deporte con el fin de que se valore el trabajo multidisciplinario del deporte y su profesionalización. Le quiero comentar que este es un programa grabado, pero que nos puede seguir por internet a través de las direcciones electrónicas http://mirador.coaed.unam.mx y en www.deportes.unam.mx. Otra forma de contacto con nosotros puede ser que nos escriba al correo cesesde@unam.mx y mirador@coaed.unam.mx. Le quiero recordar que en Mirador Universitario construimos una televisión participativa en la que podemos crecer, enseñar y aprender. Comuníquese, su opinión nos enriquece. El deporte se desarrolla integrando diversas áreas del conocimiento para formar al individuo. Vamos a ver de qué manera la medicina del deporte contribuye con esto, con el doctor Jorge Martínez Galarza. Bienvenidos a la Dirección de Medicina del Deporte. Yo soy el doctor Jorge Martínez Galarza, médico del deporte de esta dirección. Les damos la más cordial bienvenida y queremos resaltar la importancia del médico del deporte en la UNAM. La atención de los deportistas universitarios, tanto de nivel competitivo como de nivel recreativo, es importante la participación del médico del deporte. Debemos de recordar que la actividad física ha venido decreciendo conforme al avance tecnológico. Sin embargo, debemos considerar que muchos han logrado un beneficio con la utilización del deporte como elemento terapéutico, inclusive en enfermedades crónico-degenerativas. Para lo cual es de vital importancia que el médico del deporte participe en la organización y planeación de dichas actividades. Debemos resaltar que nuestra institución cuenta con bastantes áreas del desarrollo de la actividad física, en las cuales encontramos personal especializado que los puede guiar en el desarrollo de su deporte. Dicha sesión de actividad física debe de contar con 3 partes principales. El calentamiento. Este calentamiento debe de ser paulatino, suave, ir incrementando su intensidad. Debe durar aproximadamente de 10 a 15 minutos, dependiendo de las capacidades y características muy personales. Este debe ser individualizado.
debe ser de tipo general, puede empezar con un trote muy ligero, ¿sí? Y paulatinamente desarrollar ejercicios de flexoelasticidad, estiramientos. No es lo mismo estirar para un acondicionamiento físico que para un gimnasta de alto rendimiento. Las particularidades o el calentamiento específico dependerá de esas particularidades de cada deporte. Por otro lado, una vez que se ha logrado que el calentamiento, sí, cuyo objetivo es aumentar la temperatura corporal, facilitar los canales enzimáticos a nivel celular, mejorar la condicionante de plasticidad muscular para que este músculo se prepare y sea capaz de desarrollar el óptimo de su desempeño. Si esto lo hiciéramos en frío, obviamente acarrearíamos un cúmulo de lesiones. Por otro lado, una vez que logramos este calentamiento, que dependiendo de la edad, ¿sí?, va a ser a diferente nivel de frecuencia cardíaca. Entre más joven se sea, pongo un ejemplo, alrededor de 20 años tendríamos una frecuencia cardíaca óptima entre 100 y 120 latidos por minuto. Sin embargo, para gente que tenga 30 o 40 años de edad, estas frecuencias bajarían a cerca de 100 o inclusive por debajo de 100. Esto es importante que se acerquen al médico para que el médico los oriente al respecto de esto. Una vez que logran este calentamiento, desarrollan su núcleo. El núcleo es el deporte en lo particular específico, ya sea cuestiones de carrera, ciclismo, natación o el deporte de su preferencia. Una vez concluido el desarrollo de su parte principal de su deporte, es conveniente, sí, que todos los deportistas hagan su enfriamiento. Este enfriamiento consiste en ejercicios de flexoelasticidad, trote ligero. En la natación le llaman el clásico afloje y es nadar suavemente. Aproximadamente por 5 a 10 minutos terminaríamos con ejercicios de flexoelasticidad, estiramientos, ¿sí?, para que la máquina viviente, que es el cuerpo humano, una vez que desarrolla una actividad y que fue sometido a un ejercicio de alta intensidad, pueda recuperarse paulatinamente, lograr una mejor eliminación de los elementos de desecho producto de la actividad física, recupere su temperatura corporal basal, baje su frecuencia cardíaca paulatinamente y que no haya deterioro fisiológico o estructural. Gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Martínez Galarza por su intervención. Ahora bien, hay que recordar que una buena alimentación incide en el rendimiento de un deportista. Vamos a ver la opinión de un experto, en este caso con la nutrióloga Raquel Valenzuela. Soy la nutrióloga Raquel Valenzuela Argüelles de Medicina del Deporte y el tema del que vamos a hablar el día de hoy es sobre la actividad física y su relación con la nutrición. Se ha visto la importancia que tiene la nutrición con el deporte. ¿Por qué? Porque una adecuada alimentación y una adecuada hidratación permiten al deportista, al individuo, mejorar su composición corporal, mejorar su rendimiento físico, tener una adecuada alimentación dependiendo de la etapa de entrenamiento en la que se encuentra. También recuperarse después de las competencias para reponer todos los nutrimentos que se vayan perdiendo dentro de la competencia y además prevenir o recuperarse de diversas patologías que se puedan presentar en el individuo. Aparentemente pensamos que un deportista es un individuo sano, sin embargo, también es un individuo que puede ser susceptible a diversas patologías y hay muchas de las patologías que se pueden mejorar o remitir a través de la alimentación. Para que un deportista pueda tener una adecuada alimentación, no es que tengamos que darle alimentos especiales o alimentos para deportistas. Lo que tenemos que considerar es realmente que un deportista debe de incrementar sus demandas de energía. Entonces, para ello debemos de considerar
qué alimentos se le van a dar a través de su gasto fisiológico, cuánto requiere, qué tipo de deporte está practicando. No es lo mismo un deporte que sea, por ejemplo, de fuerza o uno que sea de resistencia. Igual la composición corporal no va a ser la misma la de, por ejemplo, una bailarina que la de un jugador de fútbol americano. Todos esos aspectos son trascendentales para el cálculo de esa dieta. Lo mismo tenemos la hidratación, si no hay que olvidarla. Se debe de recomendar al deportista durante las etapas de entrenamiento que entrene una dieta adecuada y una hidratación adecuada. ¿Por qué? Porque la hidratación debe ser antes, durante y después de la actividad física. Y ahí es donde al individuo se le va a enseñar a comer, a entrenarse, no ya que vamos a llegar a la actividad física, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a hidratación, pues podemos tener tips pequeñitos como, por ejemplo, que se pese el individuo antes de la actividad física y la cantidad de peso que está perdiendo son los mililitros que se deben de reponer de agua. O sea, si pierde 500 gramos por la actividad física, son 500 mililitros que deberá de reponer a través de los líquidos. Toda esa preparación es básica durante, como les digo, el entrenamiento, para que cuando ya llegue el momento de la competencia o precompetitivo, él ya esté preparado en todos esos aspectos. Y precisamente hablando de la precompetencia o la competencia, pues también debemos de orientar al individuo qué debe de hacer para que esté en óptimas condiciones para su desempeño físico. Por ejemplo, sería el consumir alimentos unas 3 horas antes de que inicie su actividad física, tener en cuenta qué condiciones se van a generar, o sea, ambientales o de duración o de intensidad para la actividad física, para que él esté bien hidratado, y además que el consumo de los alimentos que tenga sean de fácil digestión, poco voluminosos. Inclusive 1 hora antes él podría consumir, por ejemplo, una barra de cereal que es de fácil digestión y que le va a dar energía para el desempeño adecuado, ¿sí? En cuanto a la parte posterior a la competencia, pues también eso es importante. No debemos olvidar que se debe de reponer todo lo que se perdió durante la actividad física. Por ejemplo, en el caso de los deportes en donde hubo resistencia, pues tenemos que reponer todos los hidratos de carbono, recordar que el agua es vital, que se siga hidratando el deportista para que entonces todos los metabolitos de desecho que hubo por el desgaste físico puedan irse eliminando. Igual reponer las proteínas para mejorar la fibra muscular y no olvidarnos de este aspecto también. Interesante, ¿no creen ustedes? Pues bien, existen otras áreas del conocimiento que ayudan al desarrollo del deporte universitario: la pedagogía y la psicología. Sobre esta última, el doctor Rodrigo Dosal Ulloa nos hablará. Yo quisiera hablar, en primer lugar, de una de las premisas básicas desde la psicología del deporte. Y es la siguiente: tienes que estar en control de ti mismo antes de poder controlar tu desempeño. Los deportistas tienden a caer en una especie de efecto de bola de nieve o espiral negativa cuando se enfrentan a cuestiones que los sacan de la cancha, ¿no? Es decir, esta bola que el árbitro me marcó fuera que no era fuera, el público que me está gritando, yo que veo que mi ejecución no está realizándose tan bien como la venía entrenando y me empiezo a desesperar, me empiezo a decir o pensar no soy tan bueno, no me está sirviendo de tanto el entrenamiento. En fin, el riesgo está en irte con esta bola de nieve y dejar de pensar en las cosas que tenías entrenadas, en las cosas que te van a sacar de ese atolladero. Otra de las premisas desde la psicología del deporte es: lo que no puedes controlar es lo que pasa. Lo que sí puedes controlar es tu reacción a lo que pasa. Bien, por lo tanto, aquí podemos hacer una especie de autochequeo. ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que debería de pensar? Al lograr este chequeo, pasar a mi plan. Estoy pensando ya lo que es importante para mi accionar deportivo. Bien, ¿qué plan tengo? Bueno, pues voy a ejecutar esta jugada, porque ya la tengo entrenada, porque ya vi que es importante en este momento. Para por último, ejecutar.
Bien, lo importante es detectar cuáles son las cosas que a mí me han servido para a partir de ello crear mis planes de acción. Es decir, se le puede preguntar al deportista de una manera bastante sencilla, ¿qué te ha funcionado en tu mejor competencia deportiva? Detectar esas cosas que le sirven al deportista para hacerlo particular, porque ya lo ha utilizado. Tal vez lo que no sabe es utilizarlo rutinariamente, hacer de esto una herramienta. Al lograr que nuestros deportistas se concentren en las claves que les parecen relevantes, podemos encontrar junto con ellos que al centrar sus claves de atención, están pensando solamente en una cosa, es decir, como decíamos hace un momento, el perfilado, es decir, la pelota, es decir, el aro, es decir, el efecto del balón, el efecto de la pelota. La diferencia está en que cuando un deportista está inmerso en su actividad, logra excluir del pensamiento cualquier otro tipo de distracción, es decir, la atención se centra en lo que es relevante para su ejecución, para su correcta ejecución, y deja de estar preocupado por cuestiones externas a esa ejecución. Es decir, los deportistas llegan a estar jugando o ejecutando mentalmente 1, 2 o hasta 3 jugadas a la vez cuando están pensando en no puedo fallar esta, ¿cómo pude haber fallado la anterior? En vez de estar concentrados en esas claves que les van a dar el éxito que ya tenían tan claro en el entrenamiento, ¿no? Ya tienen como muy desarrollado. Vienen estos factores nuevos que los sacan de la cancha. Una vez que tenemos lo que al deportista le sirve o no le sirve, es decir, la concientización de su proceso de ejecución deportiva, retomando, en una buena ejecución hice tal, en una mala ejecución hice tal, me estaba concentrando en esto. Una vez que tenemos eso, tenemos los signos o síntomas de lo que le funciona o no le funciona a este deportista. Empecemos con los síntomas que no le funcionan. Cuando un síntoma no le funciona y ya lo tenemos detectado, podemos establecer esta especie de chequeo de control con el deportista de, si se presenta esta distracción, ¿qué voy a hacer? Concentrarme en tomarme una pausa y respirar para regresar a mi plan. Mi objetivo era tal. Regreso a la cancha, tomándome un respiro, tomándome una pausa, nada más con la concientización de que están presentándose esos signos o síntomas. En la fase de planeación, ya después de que logramos ese control, lo que buscamos es hacer esta depuración. Primero, las claves importantes en el deporte, las claves importantes para mí, después para esta acción y para mí. Esta fase es importante entender que la planeación es la que nos va a dar una especie de rumbo a seguir, por lo tanto, una tranquilidad hacia esta futura ejecución. Es como una especie de preocupación. Me estoy preparando para lo que viene. Teniendo el plan, es mucho más sencillo avanzar en la correcta predisposición para lograr el desempeño deportivo. Una vez que estás en control, puedes ir desarrollando tu plan de acción. Por último, la fase de la ejecución. Ya que tenemos desarrollado todo nuestro control y nuestro plan para la acción, entregarnos de lleno a la ejecución. Es importante que una de las técnicas que podemos utilizar es una respiración que no sea como una especie de señal de aquí me entrego a lo que venía planeando. Toma una respiración con estas características: 6 segundos para inspirar, 2 segundos para quedarte el aire y 7 para expulsar el aire. Esto puede ser como tu clave. Algunos deportes no presentan estas cualidades para tomarse ese respiro. Sin embargo, intenta adaptarlas. En los momentos de tiempo de interrupción, utilizarla. Otra de las claves importantes que puedes utilizar es una especie de recordatorio o palabra clave que te meta a la ejecución de tu accionar deportivo. Es decir, por ejemplo, fútbol. Voy perfilándome y veo que el rival no está perfilado como debería. Esta es mi clave para actuar ahora. Entre más clara y simple sea, mucho mejor, porque el accionar deportivo tampoco presenta muchas oportunidades para dialogar mientras estás ejecutando.
Otra de las cosas que a mí me gustaría señalar es que si has desarrollado un entrenamiento a lo largo de meses, es lo más indicado que te metas de lleno a la ejecución de eso que has venido practicando, porque eso es en lo que tienes más control, eso es lo que tienes más seguro. Otra forma de decirlo es, usa las armas que tienes, no las que te gustaría tener. ¿Ustedes sabían eso? ¿No, verdad? Bueno, pues ahora ya lo saben. Quiero recordarles nuestras vías de comunicación a través de los correos electrónicos cesesde@unam.mx o mirador@coaed.unam.mx. En Mirador Universitario construimos una televisión participativa en la que podemos crecer, enseñar y aprender. Comuníquese con nosotros, su opinión nos enriquece. Vamos a una pausa y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Sin duda los métodos de enseñanza-aprendizaje son recursos que apoyan al desempeño del entrenador. Es así como la pedagogía cobra relevancia en el aspecto deportivo. Vamos ahora con la maestra Lourdes Otero Volrat para que nos hable al respecto. Bienvenidos a todos ustedes a la serie Deporteando. En este momento yo les quisiera hablar de un elemento que es indispensable para llevar la función pedagógica hacia el entrenamiento deportivo y la educación física, tomando estos como elementos eminentemente pedagógicos, ya que en ellos existe un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es indispensable que todos nos unamos y sepamos lo fuerte que es la cultura física en nuestro país, la necesidad de cultura física en nuestro país, considerando que somos unos seres integrales, considerando que llevamos aspectos cognitivos, afectivos y motrices. Esto se desarrolla a través de un plan integral. La formación en la universidad se da a través de procesos integrales pedagógicos, educativos y formativos, en los que a través de la educación del movimiento nosotros nos vamos induciendo hacia actividades de iniciación deportiva. Y es fundamental para nosotros considerar desde pequeños una cultura física, llevar a cabo un proceso educativo y formativo en nuestros niños para que más adelante la salud sea parte del refuerzo de forma de vida de cualquier joven. Y es por ello que eminentemente el proceso pedagógico es formativo, porque estamos hablando de formar entrenadores y a su vez estos formarán a nuestros jóvenes desarrollando habilidades, destrezas y conocimientos a partir de estos procesos que normalmente los enfocamos hacia acciones físicas, pero no es así. Nosotros somos una dualidad y como tales, ¿sí?, hay que llevar este proceso. A través del tiempo se ha visto como desde diferentes épocas la dualidad mente en cuerpo sano ha existido y deberá existir siempre. No podemos separar de ninguna manera, ¿sí?, la parte del cuerpo con la parte de nuestro intelecto. Si ustedes nos podemos enfocar a cualquier actividad que desarrollemos, es a través del cerebro que envía señales para mover cualquier músculo, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Si no, seríamos unos hilachos. Es por eso, ¿sí?, que es indispensable la vinculación. Es una vinculación de cuerpo y mente. En este sentido, es lejos de pensarse que es nada más pegarle a la pelotita. Es un proceso muy complicado. Va desde elementos de enseñanza básicos hasta elementos ya mucho más complejos que son procesos de coordinación motriz,
¿sí? Con diferentes estilos y movimientos de acuerdo al deporte, y se va induciendo poco a poco, desde el niño hasta el joven, hasta el adulto, hasta poder mecanizar estos movimientos. Pero para ello tuvo que haber un proceso muy largo pedagógico, ¿sí? Y todos estos elementos se deben de considerar en cualquier enseñanza e iniciación deportiva. Y no que ya sean de alto rendimiento, estamos excluyendo a los procesos de aprendizaje. Estos se dan de forma permanente, se dan a través del tiempo, ¿sí? Y estos continúan en procesos de aprendizaje porque las situaciones se modifican una y otra vez. El contexto puede ser muy diferente, aunque tengas tú elementos técnicos ya mecanizados. Y para volver esto a un nivel consciente, hay que volver a empezar el proceso educativo para volver a mecanizar esos movimientos. No es tan fácil, ¿sí? No es decir, ya tuve el error y lo corrijo. No, hay que volver a empezar un proceso educativo para ir corrigiendo este movimiento y cada vez perfeccionando más la técnica, a través de procesos de explicación, demostración, aplicación y repetición del movimiento una y otra vez hasta mecanizar exactamente como debe de ser. Y esto en forma conjunta con elementos y procesos mentales que son cada vez más complejos, porque en décimas de segundo yo tengo que tomar una decisión. Esto no es un proceso que se dé únicamente físico o instrumentalista como generalmente se puede concebir. Efectivamente, el método pedagógico tiene que decir mucho a través de una didáctica, pero no es lo único que va a definir este proceso de iniciación y desarrollo hacia la actividad física y deportiva. Así es que el proceso es muy complejo. Realmente todos tenemos que tener elementos pedagógicos para la conducción de esta iniciación hacia el deporte o bien de alto rendimiento. Enriquecedor, ¿no? Y bueno, pues también hay un área muy importante que acompaña al deporte. Les hablo de la recreación. Experto en estos temas es el licenciado Demetrio Valdés Alfaro, quien nos hablará sobre la utilización del tiempo libre y cómo incide en la actividad física y el deporte. Mi nombre es Demetrio Valdés, me encargo de actividades recreativas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las actividades recreativas esencialmente son una alternativa para el uso del tiempo libre de la comunidad universitaria. En el caso particular de la comunidad universitaria que pertenece al grupo de estudiantes, nuestra intención es lograr un desarrollo integral del estudiante universitario en el propio espacio formador a partir de ofrecerles alternativas para el uso de su tiempo libre cotidiano, lo cual puedan traspolar a su vida ulterior, ya sea en fin de semana o en vacaciones, y eventualmente más adelante, cuando sean padres de familia, tengan una diversidad de alternativas para el uso del tiempo libre de manera más inteligente que simple y sencillamente consumista. La Universidad Nacional Autónoma de México considera las actividades recreativas como una alternativa fundamentalmente orientada, en el caso de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, a estimular la activación física, sobre todo para hacer frente al sedentarismo y la obesidad, una situación que priva no solamente a la comunidad universitaria, sino a todo el país y buena parte del planeta. El hecho de que las actividades recreativas estén en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas también nos permite una diversidad de aristas. Por ejemplo, en el ámbito de la vinculación con el deporte, hemos tenido algunas interacciones con equipos formalmente organizados y con equipos representativos de algunas disciplinas deportivas que han permitido favorecer y estimular la integración de los grupos de deportistas, en el caso de deportes de conjunto, así como la relajación de los deportistas que practican alguna disciplina en su forma individual. El hecho también de que las actividades recreativas se incorporen al fenómeno deportivo no es nuevo, es algo que en alguna ocasión ya también se ha realizado en los años 80 con primeros equipos, en este caso por ejemplo con el primer equipo de fútbol de la UNAM, con Pumas, y se ofreció una diversidad de alternativas durante el tiempo de la liguilla. Un poco más adelante podremos hablar de algunas particularidades que privan de la recreación como un elemento que conforma un factor que pueden acumular los entrenadores, y en su caso los psicólogos del deporte,
a la preparación del deportista y sobre todo a lograr una concentración ideal del deportista y relajación en los momentos adecuados con base en el proceso de entrenamiento deportivo y de acuerdo a los macrociclos, mesociclos y microciclos. De manera genuina, la recreación se vincula a la actividad de deporte porque en esencia tiene que ver con ese carácter lúdico del cual surge la actividad deportiva y que posteriormente se genera en un sentido agonístico, es decir, de competencia. Sin embargo, la interacción entre los deportistas después de los momentos de competencia es fundamental para estrechar esos lazos humanos que nos caracterizan como personas que practican la actividad deportiva. Algo importante que sí cabe señalar es el hecho de que las personas que nos dedicamos a la actividad recreativa de manera profesional no somos gente improvisada que simple y sencillamente nos guste jugar o sonreír o conversar o realizar alguna actividad recreativa porque tenemos esa habilidad o esa disposición para interactuar con la gente en un sentido de alegría y de convivencia. No, en el caso particular de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ámbito de la recreación orientada al proceso de entrenamiento deportivo, existe en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte el Diplomado en Recreación que permite integrar a personas que por supuesto deben cumplir con requisitos académicos previos en el diplomado a efecto de que posteriormente puedan ofrecer sus servicios como técnicos superiores y en el cual también se integran personas de otras áreas de expresión de este tipo de actividades, como los administradores del tiempo libre, del cual yo soy egresado de esa carrera, y especialistas en recreación que complementan eventualmente su formación en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte con el diplomado en recreación, lo cual les brinda una diversidad de elementos en el ámbito de la recreación como conducta. Para lograrla necesitamos la aplicación de técnicas recreativas orientadas específicamente a un objetivo determinado. En el caso del deporte, para favorecer el rendimiento del deportista. Con lo anterior, ahora sabrán aprovechar de manera más productiva su tiempo libre. ¿Habían ustedes escuchado hablar de la biomecánica? ¿Saben en qué consiste? Vamos con la doctora Matilde Espinosa, especialista en este tema. Hola, ¿qué tal? Yo soy Matilde Espinosa Sánchez. Yo hago biomecánica deportiva en cómputo académico aquí en la UNAM. Y el propósito es platicarles para introducirlos en lo que es la biomecánica deportiva. La biomecánica deportiva es un recurso que se tiene en el entrenamiento para mejorar el desempeño de atletas, principalmente orientado a depurar las técnicas deportivas de los atletas. La biomecánica estudia muchas cosas y se puede hacer investigación en muchas áreas diferentes al movimiento del cuerpo humano. Sin embargo, dentro de la actividad física y deporte se estudia, se analiza el movimiento del cuerpo humano con finalidades de depurar técnicas deportivas y también analizar si algún movimiento puede causar algún tipo de lesión y evitarlo. En las diferentes especialidades deportivas, los elementos técnicos o gestos técnicos son diversos. Hay especialidades deportivas en las que los atletas tienen que dominar muchos movimientos diferentes y hay otros en que no necesariamente involucran muchos movimientos. Así, por ejemplo, podemos citar la gimnasia artística, en la cual las atletas dominan muchos movimientos en el desempeño de sus pruebas, en sus competencias, en los entrenamientos. No así, por ejemplo, en la carrera del maratón, no sé, en la natación, los gestos técnicos son pocos. Es necesario, obviamente, tener dominio y perfeccionarlos, pero no necesitan tanto trabajo en la técnica. El entrenador de alguna especialidad deportiva debe conocer esa situación para ver qué tanto énfasis le da a la preparación técnica
y obviamente dependerá de qué atleta necesita más o menos enfocarse al trabajo de la técnica. Es mucho más difícil para un entrenador de gimnasia tratar de que domine la técnica deportiva un gimnasta desde chiquito a que un maratonista corra en forma apropiada cada ciclo de carrera. Así, la biomecánica puede ser, como dije, una herramienta al entrenador para primeramente conocer los movimientos, estudiarlos y poderlos enseñar, y luego analizarlos y así también prevenir algún tipo de lesión. Es de particular importancia que los entrenadores se involucren en el conocimiento de las técnicas, que los observen para poder hacer correcciones, y la observación que debiera ser sistemática, que debiera ser periódica, puede ser reforzada con instrumentos como un video, uno o varios videos que el entrenador puede utilizar conjuntamente con los alumnos para observar y corregir y mejorar. Se puede hacer un seguimiento, se puede hacer en el transcurso del periodo de preparación dentro de un ciclo anual de competencias, en el plan de trabajo, programar fechas para hacer depuración de técnica, hacer algún tipo de programación del procedimiento para capturarla, digamos en el video, para capturar las imágenes que después van a ser analizadas conjuntamente con el grupo de entrenadores, conjuntamente con el grupo de alumnos. Es importante que los alumnos se den cuenta qué es lo que están haciendo, cómo se observan, cómo pueden, muchas veces al observarse pueden saber cuál es la falla que el entrenador les está recomendando modificar el movimiento, y ellos no alcanzan a entender cómo pueden corregirlo hasta que se miran. Entonces conjuntamente se pueden hacer estas correcciones. Y como dije, programarlo en un plan de entrenamiento para hacer un seguimiento, para ver cómo se está mejorando, para ver si realmente se está mejorando, y así también esto puede indicarle al entrenador algún tipo de cuestión física que necesite mejorar el alumno. A veces es necesario, para poder desempeñarse bien, mejorar la fuerza, mejorar la velocidad, y la dosificación dentro de los planes de entrenamiento pueden mejorar obviamente los resultados en la técnica y los resultados en competencias, etc. Sin duda, interesante lo que nos acaba de comentar la doctora. Ahora bien, hay otra área muy importante en la planificación del entrenamiento deportivo. Me refiero a la metodología. Vamos con el licenciado René Manrique, metodólogo del deporte en la UNAM, quien nos explicará cómo se inserta esta disciplina en el proceso del entrenamiento deportivo. La metodología del entrenamiento deportivo es la ciencia que nos orienta en el cómo llevar el proceso de entrenamiento. Dentro de la metodología deportiva tenemos la planificación del entrenamiento deportivo, la cual se divide en diferentes momentos. El primer momento es analizar el deporte a elegir. Dentro de este análisis tenemos que considerar elementos como las cualidades físicas, cualidades técnicas, tácticas, psicológicas e inclusive la parte antropométrica relacionada con ese deporte. Una vez conocido las características que tiene nuestro deporte, pasamos a hacer un análisis de cómo están nuestros atletas en comparación con lo que requiere el deporte elegido. Para esto elaboraremos test de campo, de laboratorio, y conocer cuál es el estado actual de rendimiento de nuestros atletas. Con la información adquirida en los momentos anteriores, nos toca diseñar el plan de entrenamiento y los objetivos a alcanzar durante este ciclo de entrenamiento deportivo. El cuarto momento consiste en llevar a la práctica en el área deportiva todo lo diseñado en estos planes de entrenamiento. En ese mismo momento estaremos evaluando en cada entrenamiento y competencia que se alcancen los objetivos planteados, conocer si vamos en correspondencia con lo planteado o vamos adelante o atrás y hacer las correcciones necesarias.
El último momento consiste en retroalimentar con toda la información adquirida a lo largo del proceso de entrenamiento. Esta información nos servirá para preparar el siguiente ciclo. Hola, mi nombre es Rafael García Franco, soy académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a hablarles acerca de la clasificación de los grupos de deportes que operan tanto a nivel nacional como al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los deportes los podemos clasificar desde 3 puntos de vista, son el aspecto pedagógico, energético y el aspecto motor. Desde estos 3 puntos a nivel nacional, los deportes se clasifican en deportes de combate, de resistencia, de fuerza rápida y de precisión y arte competitivo. Al interior de la universidad existe una clasificación para llevar el aspecto administrativo en esta dirección. Y estos son el grupo de deportes de combate, deportes con raqueta, deportes de marca y tiempo, deportes de arte competitivo y deportes de conjunto. Estas dos clasificaciones no son indivisibles, van de la mano ya que se ajustan en estos 3 aspectos anteriores que habíamos comentado. Pedagógicamente, los deportes se van a clasificar a partir de diferentes variables, de acuerdo a su similitud de movimiento, a su estructura en cada deporte, a la periodización de los planes de entrenamiento que se manejen y también de acuerdo al tipo de metodología de entrenamiento que se utilice, así como también por los contenidos en la preparación atlético-deportiva. Otros de los aspectos fundamentales para clasificar los deportes son los medios y los contenidos de preparación, así como la valoración de la ciclicidad de cada uno de los deportes. Otro de los aspectos relevantes es la dosificación de las cargas que se utilice para la confección del plan de entrenamiento, la relación existente entre la tendencia general y la tendencia especial dentro del ámbito de la preparación atlética o deportiva y la variación o ondulación de cargas que se presentan en la conformación del macrociclo de entrenamiento deportivo. Y por último, es importante tener en consideración la relación indivisible entre la parte del volumen y la intensidad dentro de la estructura de trabajo. Por otro lado, estos deportes se van a concentrar de la siguiente forma. Los deportes de fuerza rápida son aquellos donde se engloban todas las actividades que tengan que ver con lanzamientos, con saltos, con eventos múltiples. Para los deportes de combate son aquellos donde se presenta un enfrentamiento con un oponente, ya sea con el propio cuerpo o con alguna herramienta o algún arma. En este sentido podemos ubicar dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México disciplinas como es el boxeo, el taekwondo, el karate, la lucha, el judo, entre otros. También podemos comentar que el grupo de deportes de resistencia está enmarcado a partir de distancias de 800 metros y más, por ejemplo, en su extremo de la distancia de 800 metros, del ultramaratón. Se practica una gran cantidad de deportes que están dentro de este grupo de resistencia. También ubicamos el grupo de deportes con pelota. Evidentemente, pedagógicamente está enmarcado por la utilización o el implemento de la pelota para llevar a cabo la competencia. Y los deportes que más se caracterizan en este grupo es el básquetbol, el voleibol, el fútbol americano. Pasamos por último al análisis de las diferentes disciplinas que conforman el grupo de deporte de precisión y arte competitivo. Tenemos los clavados, la gimnasia rítmica, el tiro con arco, entre otros. Dentro de los aspectos metodológicos a considerar dentro de este grupo de deportes, es necesario resaltar que los deportes de fuerza rápida tienen estructuras cortas en la planificación de entrenamiento y su característica fundamental es que son de corta duración y utilizan una alta intensidad para la confección o alcance de la forma deportiva. Se manifiesta esta intensidad considerable desde el inicio de la formación atlético-deportiva. Son disciplinas que utilizan
un sistema energético primario conocido como anaerobio aláctico básicamente. Es por ello que las estructuras de planificación son muy cortas. Otro aspecto relevante metodológico a considerar es el grupo de deportes con pelota, que se consideran actividades de potencia variable, donde está presente en una situación equitativa energética el aspecto anaeróbico y el aspecto aeróbico. Y existe un alto predominio de la información visual y deben existir en estos deportes un alto desarrollo del pensamiento táctico. Cabe resaltar que en estos deportes con pelota, el periodo de iniciación en la especialización deportiva recae en las edades entre 10 y 12 años de los seres humanos. Pasamos al grupo de deportes de resistencia, donde el alto predominio energético se da a partir de la demanda aeróbica, donde se utilizan hidratos de carbono y grasas para la exigencia y el aporte energético que requiere estas actividades de resistencia. Por otro lado, este grupo de deporte requiere de una alta demanda del desarrollo de capacidades volitivas y de grandes esfuerzos energéticos. La edad idónea para la especialización en este grupo de deportes oscila entre los 13 y los 14 años. Los deportes de combate también son considerados de potencia variable, requiere de un alto desarrollo de la información visual y propioceptiva, que ese es un aspecto relevante a considerar en este grupo de deportes de combate, y por otro lado también se requiere de un alto desarrollo del pensamiento táctico, ya que sin este no se obtiene una victoria. Por último, el grupo de deportes de precisión y arte competitivo requiere de una alta demanda de las capacidades coordinativas, donde la exigencia hacia el aspecto cortical es fundamental. Y por otro lado, es relevante asentar que es un deporte de iniciación temprana, donde el ser humano debe desarrollarse en una etapa infantil y juvenil, esta especialización de la que estamos hablando. Muchas gracias. Es así como llegamos al final de esta primera emisión de la serie Deporteando a Fondo. Les agradecemos su atención y les recordamos que esta es una coproducción entre la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Los invitamos para nuestro próximo programa, en el cual estaremos hablando de los deportes de raqueta. Muchas gracias, hasta pronto.